Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenido a una nueva oportunidad que tenemos aquí de leer la Biblia en un año de tapa a tapa. Hoy arrancamos con el libro de Primera de Samuel. Seguimos en los libros históricos. Primera de Samuel y Segunda de Samuel, que en un principio eran un solo libro, pero luego se dividió en dos, Primera y Segunda de Samuel. Y aquí vamos a comenzar a lo que es todo el periodo de transición entre la época de los jueces y lo que va a ser la instauración de la monarquía con el rey Saúl como primer rey de todo el territorio de Israel. Así que oremos y comencemos con este libro de Primera de Samuel. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura de tu palabra. Señor, ayúdanos a poder recibir de ti un mensaje y una enseñanza clara para nuestro corazón y nuestra vida. Por eso, Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así arrancamos con la lectura del libro de Primera de Samuel, capítulo 1, 2 y 3. Dice así. Había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elcana tenía dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntaba Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Qué concepto que tenía Elcana de él, ¿no? Es medio agrandado, ¿no? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Versículo 9. Una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre, junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor, e hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello, a modo de lo que era el pacto del nazareato, el nazareo. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover sus labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. «¿Tienes que venir borracha?», le reclamó. «¡Abandona el vino!». «Oh, no, Señor», respondió ella, «no he bebido vino ni nada más fuerte. Pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor». «En ese caso», le dijo Elí, «ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido». «Oh, muchas gracias», exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Temprano en la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Y ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedí al Señor.
Al año siguiente, Elcana y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor y para cumplir su voto. Pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo: esperemos hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. Haz lo que mejor te parezca, acordó Elcana. Quédate aquí por ahora y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Así que ella se quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar el toro, llevaron al niño a Elí. «Señor, ¿se acuerda de mí?», preguntó Ana. «Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Y ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida». Y allí ellos adoraron al Señor. Capítulo número 2, titulado Oración de alabanza de Ana. Luego Ana oró: «Mi corazón se alegra en el Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste. Nadie es santo como el Señor. Aparte de ti no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. Dejen de ser tan orgullosos y altaneros. No hablen con tanta arrogancia, pues el Señor es un Dios que sabe lo que han hecho. Él juzgará sus acciones. El arco de los poderosos está quebrado y los que tropezaban ahora son fuertes. Los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre y los que se morían de hambre ahora están saciados. La mujer que no podía tener hijos ahora tiene 7 y la mujer con muchos hijos se consume. El Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a otros levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos. A unos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre los príncipes y los coloca entre los asientos de honor. Pues toda la tierra pertenece al Señor, y Él puso en orden el mundo. Él protegerá a sus fieles, pero los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solamente por la fuerza. Los que pelean contra el Señor serán destrozados. Él retumba contra ellos desde el cielo. El Señor juzga en toda la tierra. Él da poder a su rey y aumenta la fuerza de su ungido. Después Elcana regresó a su casa en Ramá sin Samuel, y el niño servía al Señor como ayudante del sacerdote Elí. Y fíjense en este cántico de Ana, o esta oración de Ana, al final habla de el rey, su ungido. Él da poder a su rey, aumenta la fuerza de su ungido. O sea que también tenía que ver con la profecía de lo que sería la instauración de la monarquía, o también una profecía mesiánica acerca del advenimiento del Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el ungido de Dios, que es lo que significa Mesías, ungido. Versículo 12, los hijos perversos de Elí. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llevaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Eso no estaba permitido. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía: «Toma toda la que quieras, pero solo después de quemarse la grasa», el sirviente insistía: «No, dámela ahora o la tomaré por la fuerza». Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor, vestía una túnica de lino como la del sacerdote.
Cada año su madre le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. Antes de que ellos regresaran a su casa, Elí bendecía a Elcana y a su esposa diciendo que el Señor les dé otros hijos para que tomen el lugar de este que ella entregó al Señor. Entonces el Señor bendijo a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Entretanto, Samuel crecía en la presencia del Señor. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo: he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor y en el de toda la gente. Qué buena expresión el versículo 26. Déjenme solamente dejarles un regalito del comentario. Fíjense cómo Ana entrega su único hijo al Señor conforme al voto, a la promesa que había hecho. Pero fíjense cómo Elí, como sumo sacerdote, la bendice y Dios le da 5 hijos más. 3 hijos varones y 2 hijas mujeres. Es la bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza consigo, como dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios. Así que avancemos, siempre que demos con generosidad. El generoso piensa en generosidades y por sus generosidades será reconocido, dice el libro de Proverbios. Así que qué bueno que es tener un corazón generoso. Ahora fíjense cómo dice que el niño Samuel crecía y se fortalecía en gracia para con Dios, para con el Señor y para con todos los hombres. Eso anhelamos para nuestros hijos, todos los que somos padres piadosos, que crezcan en gracia para con el Señor y para con todos los hombres. Dios nos ayude en ese cometido. Versículo 27, advertencia para la familia de Elí. Cierto día un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del Señor: yo me rebelé a tus antepasados cuando eran esclavos del faraón de Egipto. Elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía. Y le asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? ¡Qué bárbara, tremenda reprensión! Cuando los padres no quieren reprender a sus hijos, prefieren quedar mal con Dios y no con sus hijos. Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes del tiempo y ninguno llegará a viejo. Con envidia mirarás cuando derramen prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los pocos que no sean excluidos de servir en mi altar sobrevivirán, pero solamente para que sus ojos queden ciegos y se les rompa el corazón, y sus hijos morirán de muerte violenta. Y para comprobar que lo que te dije se hará realidad, haré que tus 2 hijos, Ofni y Finés, mueran en el mismo día. Entonces levantaré a un sacerdote fiel, quien me servirá y hará lo que yo deseo. Estableceré para él una descendencia duradera, y ellos serán por siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. Así pues, todos los que sobrevivan de tu familia se inclinarán ante él, mendigando dinero y comida. Dirán: les rogamos que nos dé trabajo entre los sacerdotes para que tengamos suficiente para comer. Capítulo número 3, y es la lectura final de hoy. Título: El Señor habla a Samuel.
Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó: «Samuel». «Sí», respondió Samuel. «¿Qué quiere?». Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. «Aquí estoy, ¿me llamó usted?». «Yo no te llamé», dijo Elí. «Vuelve a la cama». Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar: «Samuel». Nuevamente Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. «Aquí estoy, ¿me llamó usted?». «No, yo no te llamé, hijo mío», respondió Elí. «Vuelve a la cama». Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. «Aquí estoy, ¿me llamó usted?». En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: «Ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha». Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes: «Samuel, Samuel». Y Samuel respondió: «Habla, que tu siervo escucha». Entonces el Señor le dijo a Samuel: «Estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas». Entonces Samuel se quedó en la cama hasta la mañana y luego se levantó y abrió las puertas del tabernáculo como de costumbre. Tenía miedo de contarle a Elí lo que el Señor le había dicho, pero Elí lo llamó: «Samuel, hijo mío». «Aquí estoy», respondió Samuel. «¿Qué te dijo el Señor? Dímelo todo, y que el Señor te castigue y aún te mate si me ocultas algo». Entonces Samuel le contó todo a Elí. No le ocultó nada. «Es la voluntad del Señor», respondió Elí, «que él haga lo que mejor le parezca». El Señor estaba con Samuel mientras crecía, y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces todo Israel, desde Dan hasta el norte de Beerseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. El Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo. Y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. Y aquí vemos el surgimiento de Samuel como un profeta de Dios. Y más adelante lo veremos como un juez de Israel, un líder del pueblo de Israel, un tremendo líder del pueblo de Israel. Hasta aquí la lectura de hoy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura de este día en particular. Y suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que a diario vamos subiendo. Pero aprovecha todos los videos que tenemos en el canal para bendecir y edificar tu vida. Hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.